DIC, Desarrollo, Ideas y Contenidos. Estamos con una gran compañía el día de hoy. Estamos con Arián Valentín Pico, ¿está bien? Dije bien el nombre, desde las tierras de Tandil, desde las sierras. Él es, autodenominó como tesista de la carrera de Relaciones Internacionales y ha venido, primero que todo, buenas tardes, Arián, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, medio apabullado por la excelencia del estudio, la verdad. Nosotros ¿Viste? acostumbrados a la precariedad de Tandil, venir acá. Sí, además de decirlo, colega. Es impresionante. Claro. Colega, él está en radio. Amateur. FM Nitro de Tandil. FM Nitro de Tandil. Sí, sí, ¿En sí. qué horario? Así, De lunes a viernes, de 10 a 12. Y los lunes un poco más temprano estamos haciendo nuestra propia columna de internacionales, porque en Tandil los egresados de la carrera tienen muchas ganas de hablar de lo que van aprendiendo. Bien. Y bueno, tienen su pequeño espacio y hoy lo traemos hasta este lugar. Perfecto. Bueno, recientemente ganó las elecciones en Grecia Alexis Tsipras de Syriza, de la coalición izquierdista de Syriza. Contanos un poco cómo se plantea el panorama europeo en general con respecto a esta victoria, ya que no es una victoria tradicional, es una victoria, diría, más bien atípica. Generalmente dicen que Europa, cuando hay problemas, reacciona hacia la derecha. Sí, tal cual. En realidad lo que me hubiera gustado hacer es un breve resumen de los últimos 60 años de la historia del mundo, pero no creo que nos dé el tiempo. En realidad decir que el problema original respecto a la crisis de Grecia y a la crisis que vivió Argentina en el 2001 se basa en lo que es la titularización de la deuda externa, es decir, el momento en el cual personas pueden comprar deuda de países y se vincula la deuda con la especulación. Eso se desprende de la crisis del 70 y la solución a la crisis de deuda de la década perdida, que nosotros la sufrimos en carne propia, a través del plan Brady, que estipula esto. ¿Qué sucede en Argentina? Nosotros, como recordaremos, en la década del 90 sufrimos varios canjes de deuda, el megacanje de Cavallo, el blindaje, que en realidad la solución es la solución de derecha o neoliberal, que es recibir grandes cantidades de dinero a cambio de planes de recorte, ajuste, y así se fue afianzando el liberalismo en nuestra América. ¿Qué sucede en Grecia? La crisis del 2008, que es donde deja al descubierto el peligro de la especulación o cómo se convierte la economía en un casino, por así decirlo, lleva a un crecimiento exorbitante de la deuda griega y a un gran déficit público. En el 2009 el gobierno griego estaba dirigido por un socialista, Papadreou, cuya solución para combatir en la crisis, esta producto de la crisis del 2008, era implementar medidas neoliberales en realidad, recorte y recibir dinero de la Troika, el FMI y el Banco Mundial. Principalmente Entonces, la victoria, del neoliberalismo, que la clara victoria del neoliberalismo a nivel internacional fue en los 90. Claro, sí, arrancan el 70 de los 90 y en Grecia se extiende un poco más. Por eso mismo llama la atención que un dirigente socialista, sus soluciones sean recortar. Se establecen relaciones con el Banco Mundial y el FMI, se aceptan las exigencias. Y lo que sucede, que es muy curioso, es cuando este gobierno socialista decide hacer una consulta popular si se acepta o no el nuevo plan de ajuste. Eso se encuadra en un marco de protestas populares muy parecidas a las vividas acá en el 2001, nosotros lo vimos de lejos, en ese caso, ¿no? Claro. Y ante la consulta hay un tal rechazo de la Unión Europea y de los mercados que el presidente decide dimitir y dejar el cargo a una alianza del Partido Socialista con un partido independiente que terminan aceptando los planes de ajuste. Es en este contexto que años más tarde gana Syriza. Y la propuesta de Syriza es crear un acuerdo de deuda, que es una solución que nosotros la vivimos en el 2003 acá. Si recordamos el 2003, la asunción de Néstor Kirchner, que propone un recorte del 75 cuando va a Dubái a enfrentarse a los acreedores, que es un recorte exorbitante. En el 2005 se llega a un acuerdo de un recorte del monto total del 63% y aceptan cerca del 70% de los acreedores. En el 2010 se reabre y aceptan el 92% y hoy no se cierra porque hay 1% litigante que son los fondos buitres. Bueno, entonces el camino a seguir de Grecia, que ahora está dirigido por un partido que es una coalición de izquierda radical, es proponer una quita con los acreedores europeos. Lo que pasa, similar nuevamente a lo que sucede en Argentina. Tiene que tener el ejemplo de Argentina, tiene que utilizar cláusulas de acción colectiva, establecer cualquier mecanismo que prevenga de los fondos buitres que también están revoloteando, y allá enfrentarse también con lo que es la Comunidad Europea, las presiones alemanas, las presiones de la Unión, que no lo desplacen de lado y que acepten
la quita. En realidad, ningún gobierno va a poder subsistir si sus recursos van a ser drenados hacia acreedores especulativos. Bueno, pero digamos, el caso de Grecia es muy particular porque, digamos, todos los países de la periferia europea que han entrado a la Unión Europea, la condición para entrar a la Unión Europea es tener los mismos niveles industriales que los grandes países. Y como no podían, se llenaban de deuda. España, Claro. Grecia, Portugal. Y me parece, digamos, vos decías muy bien lo del Partido Socialista, que en realidad, digamos, el socialismo europeo... Claro, es el famoso socialismo europeo que tiene las soluciones del neoliberalismo latinoamericano, por así decirlo, es muy curioso. Y que, digamos, lo que vos muy bien decías de lo que sucedió cuando llamó el referéndum, fue un lockout patronal, digamos, fue el mercado operando para que no suceda, y que es más democrático que preguntar a la población si se acepta o no tal medida. Claro, y esta coalición de izquierda, lo interesante de esto, por lo general, en la historia vemos que las revoluciones se hacen desde Europa, ¿no? Y acá se está dando un proceso distinto. Digamos, Latinoamérica marcó un camino y ahora hasta los mismos países de Europa están continuando ese camino que marcó Latinoamérica. Digamos, vos lo decías, Arián, cuando este gobierno nuevo, este gobierno de izquierda de Grecia, empieza a tomar políticas de reestructuración de deuda como la hizo la Argentina, también lo hace, digamos, identificándose como Hugo Chávez con el líder de Hugo Chávez. Claro. Podemos en España, como la coalición de izquierda renovadora, se identifica también con Hugo Chávez. Sí, sí, sí. De hecho, es una forma de hacer llegar al populismo, como despectivamente llaman en Europa, a los países de la zona occidental. Sí, lo complicado de Europa también tiene que ver con lo que es la parte más recalcitrante, por así decirlo, de la sociedad, que hizo que mismo dentro de las protestas y los recortes surja el sentimiento nacionalista, cuasi fascista en Grecia, llegando a tener hasta representación política. Por suerte esta vez lo que triunfó es la opción superadora, por así decirlo. Otro ejemplo de eso en los medios es la marcha que se hizo, si no recuerdo ayer o antes de ayer, de Podemos, que es también la nueva opción de independencia, por así decirlo, de la población española, el diario El ABC comparándolo con las marchas de Hitler, por así decirlo, ¿no? Entonces allá la oposición, me parece, de los mercados es muchísimo más fiera y más presente. Me queda una duda con respecto a esto. La deuda que tiene hoy en día Grecia llega al 175% de su PBI. Y recientemente dentro de este contexto se está tratando precisamente a nivel internacional en la Organización de Naciones Unidas la reestructuración de deuda. Un litigio de Grecia con los fondos buitre llevaría en estos momentos a cabo este tipo de reestructuración avalada por gran cantidad de países a nivel internacional. Sí, en realidad lo que pasa a nivel mundial es que excepto Estados Unidos, Japón, Alemania e Inglaterra, el resto necesita un régimen de quiebra de estados o un mecanismo de reestructuración de deuda multilateral en el cual se resuelva democráticamente, porque la deuda de los estados es pública y tiene que ver con el total de la población, no es una cuestión comercial. Lo que sucedió en los 70 es que se tome a la deuda y a la emisión de bonos como un hecho comercial, entonces el Estado es interpretado ante la ley como un patrón, como un empresario, y en realidad pierde el sentido de lo público. Claro, pero entonces la lucha coherente, la lucha actual es esa, es volver a restituir la deuda como algo público, resolviéndose en un organismo multilateral de estados. Arián, ¿vos crees que, digamos, si el gobierno argentino hubiera negociado con los fondos buitres y caído la reestructuración del 2005 y la del 2010-2012, ¿Grecia podría estar encaminado en la misma política de reestructuración? No, creo que hubiera sido una batalla prácticamente perdida o le hubiera costado el doble hacerlo. Por ejemplo, Grecia ahora lo que tiene ya es el antecedente y una lucha o una militancia argentina de prácticamente, 5 o 6 años. ¿Se puede no reconocer la deuda? Y como poder se puede, pero tenés que atenerte a las consecuencias de los que dominan el mundo, de los llamados amos del universo y la verdad que ajustan y muy fuerte. Muy bien, entonces ahí estaba la voz de Arián Pico, lo teníamos pendiente porque era una nota como para poder profundizar un poco más acerca de lo que sucede en Grecia, de este vuelco que ha dado hacia la izquierda, que realmente es un vuelco muy llamativo, poco tradicional, y veremos también, me queda la duda, de si este germen se va a expandir por el resto de Europa o no. Veo cuando por aquellos años de la Guerra Fría temían al comunismo, el fantasma del comunismo. El fantasma del comunismo. Y el fantasma de Chávez recorre Europa, ¿no? Ha soplado el viento en Grecia, ha dicho Alexis Tsipras. Entonces ahí pasa, como bien decías,
Dejamos abierto el aire, ya estaríamos para FM Nitro de Tandil, digo bien el nombre. Sí, sí, y sí. para Arián, para futuros encuentros. Muchísimas gracias. Y dialogábamos entonces sobre el triunfo de Syriza en las elecciones de Grecia. DIC Producciones. Compuesta por estudiantes y profesionales. Creada como servicio de la comunicación. Un surco se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo. Y con el fin de generar lo propio. Latinoamérica